Hermanos, vamos a mirar esta mañana Isaías capítulo 1 y les ruego que me sigan con la vista los versos 10 al 20 que voy a dar lectura. Isaías capítulo 1. Ya tocamos un poquito este pasaje en una forma muy panorámica en la primera charlas de esta sección, o de esta serie, debo decir, acerca de la doctrina de las ofrendas. Y verso 10 dice: príncipes de Sodoma. Escuchen ustedes cuán fuerte habla el escritor acá, Príncipes de Sodoma, oíd palabra de Jehová. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended y hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. En esta mañana quiero hablar de la corrupción del culto, las ofrendas. Padre, te ruego por favor que a través de tu Santo Espíritu y mediante lo que acabamos de leer de tu santa palabra, podamos encontrar en el presente dirección y edificación, especialmente en esta parte de la supuesta adoración, que es el tema de las ofrendas. Edúcanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos queridos, vamos a hablar de la corrupción, y no lo digo livianamente esto, la corrupción del culto a Dios a través del ejercicio y el tema de las ofrendas. Noten ustedes que en el verso 11 del texto se presenta un cuadro en que la nación, aunque Dios está criticando pero severamente a la gente, traían una cantidad enorme de ofrendas. Y sin embargo, en el versículo 12, noten ustedes que Dios denuncia a ese pueblo ofrendante, diciendo: venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios. Quiero que tomen nota de eso. Qué contradicción, porque dice que esta gente venía con sus ofrendas pensando que honraban a Dios, cuando en realidad, desde la óptica de Dios, lo que estaban haciendo es pisoteando, eso quiere decir la palabra hollar, pisoteando, deshonrando, en un sentido maldiciendo la santidad e integridad de Dios en un ejercicio religioso. O sea que venían con sus ofrendas, aunque ellos pensaban que lo hacían así,
no venían para honrar a Dios, sino para manchar su santidad y su santo nombre. Déjenme hacerles una pregunta, hermanos queridos, incluso a todos los que nos siguen a través del canal, Digo yo, ¿se está preguntando el cristiano de hoy? El cristiano de este siglo, de nuestro tiempo, si en realidad con sus ofrendas, cuando se llama a traer las ofrendas y la gente trae ofrendas, si en realidad cuando estamos haciendo eso, ¿estamos honestamente honrando a Dios? ¿O a fin de cuentas estamos haciendo lo mismo que hacía el pueblo de Israel hace, estamos hablando del siglo 8 antes de Cristo, en los tiempos de Isaías cuando está hablando a esta gente? Porque hoy el tema de la ofrenda se ha convertido en algo central en la predicación y la evangelización del pueblo de Cristo. No hay culto sin ofrenda. Pero el tema es, los cristianos estamos sentándonos un poquito a frenar y decir, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Cuál es mi motivación al hacer esto? ¿Qué significa traer ofrendas? O ahora dicen diezmos y ofrendas, que lo del diezmo ya les digo que les voy a hablar de este asunto y eso es una bomba atómica. Pero, nos sentamos a hacer una seria reflexión porque el pueblo de Israel no lo hacía. De lo contrario, Dios jamás hubiese hablado con términos tan fuertes como le está hablando a través del profeta. Hemos indicado hasta ahora en esta serie, en la primera exposición, que en cuanto al tema de la ofrenda, si hacen un poquito de memoria, habíamos indicado que Dios mira al ofrendante y luego la ofrenda. Tomamos el caso de Abel y de Caín. Dice que Dios vio con agrado a Abel y su ofrenda. No dice que Dios vio con agrado la ofrenda de Abel. Y por lo tanto, debido al volumen o calidad de la ofrenda, Dios entonces se agradó de Abel. Eso no lo encuentra en la Escritura. Eso, hoy hacemos unas maniobras con la Escritura para hacerle decir al texto semejante cosa. Y entonces hoy viene gente con ofrendas abultadas y dicen, bueno, el que trae mucha ofrenda ese es el que está consagrado a Dios. No, señor. No, señor, en ninguna manera. Hemos observado que Dios mira al ofrendante y la calidad de la ofrenda es una consecuencia de lo que hay en el ofrendante. Dios no quiere tu ofrenda. Dios te quiere a ti, ofrendante. Y si no tienes para dar, te quiere de todas maneras. Con Caín, en cambio, dice que miró con desagrado, no la ofrenda de Caín, si era poca, si era mucha, si no era correcta. Dice que vio con desagrado a Caín y la consecuencia era la ofrenda que traía. Es decir, este hombre, debido a que no tenía un corazón correcto con Dios, trajo una ofrenda que no era apropiada a Dios. Por lo tanto, Dios descalificó la ofrenda porque primero descalificó al ofrendante. Habíamos observado también la semana anterior que la ofrenda, ¿cuál es la ofrenda de la que Dios se agrada? ¿Se acuerdan? Pues estuvimos mirando eso en Hebreos capítulo 13, verso 15 al final, al 19. Y cuando vimos esos versículos y hicimos el desarrollo, la exégesis de los tales, no encontramos en ningún lugar la plata. Usted ve que dice que cuál es la ofrenda de la que Dios se agrada y no va a encontrar un solo versículo en ese texto donde se hable de dinero contante y sonante. No menciona la plata para nada. Y sin embargo nos da una hermosa lección de qué es lo que Dios espera. Y la ofrenda que Dios espera es hablar bien, hacer bien y actuar bien. Estas tres cosas. Y luego hicimos un desarrollo más intenso y vimos que en cuanto a hacer y actuar bien tiene que ver con la confesión, versículo 15, labios que confiesan su nombre. Vimos también que es la obediencia, verso 17. Vimos en el verso 18 la oración y en la segunda parte del verso 18 vimos también el actuar, la actuación, la conducta de los cristianos. Cuando el cristiano actúa de esa manera, hablando bien,
actuando bien, haciendo bien, eso es una ofrenda viva de la cual Dios se agrada. Y hemos visto que en ningún momento se menciona la plata. Es decir, si usted no trae dinero en los platillos, entonces usted no es un ofrendante, no está trayendo ofrenda. Eso es lo que dice la Biblia, no lo que dice la gente hoy. Vamos a mirar en esta ocasión y esta es la tesis de esta mañana, que la ofrenda, cuando nosotros nos entregamos al ejercicio de dar algo al Señor, si no pensamos bien lo que hacemos y cómo lo estamos haciendo, en qué condición me encuentro yo, se puede convertir ese ejercicio en un corruptor del verdadero culto de adoración a Dios. Precisamente lo contrario a lo que quisiéramos hacer, si somos honestos. Pero la ofrenda mal presentada o la mala ofrenda puede ser algo que corrompe el culto. Nosotros en la iglesia tenemos, ya lo dije esto anteriormente, una división en el culto donde hacemos de la ofrenda parte importante e integral del mismo. Y cuando organizamos el culto queremos honrar a Dios. Cantamos para exaltar a Dios, para hablar de Dios, hablar hasta cierto punto con Dios. Y la ofrenda es parte de ese culto. Pero a veces lo que hacemos es quebrar el sentido sagrado de ese culto por no saber lo que estamos haciendo. Muchos hoy día, como sucedía con Israel en aquel entonces, yo no logro entender por qué la gente ha caído en este error gravísimo. La gente asocia la ofrenda especialmente como una manifestación del culto adecuado a Dios. Si nosotros no juntamos la ofrenda, no es culto. Faltó algo en el culto. Y con esto no me malentiendan, no estoy diciendo que no debemos integrar el presentar las ofrendas, porque la Biblia nos habla de este tema y ya lo vamos a hablar en su momento, cuando el apóstol Pablo dice que apartemos algo, pero tenemos que hacerlo de la manera correcta, no como hacía el pueblo de Israel, que apartaba cantidades de cosas para darle a Dios. Y ya vemos la reacción de Dios en el contexto. Que un culto sin ofrenda carece de sentido, carece de espiritualidad, carece de importancia o de sustancia para el pueblo de Jesucristo. A ver, cada actividad que hacemos hoy en la iglesia, no digo en esta, pero hablo en términos generales, ¿no? Es una excusa para juntar ofrenda. El domingo se junta la ofrenda. Culto de oración, juntamos la ofrenda. Hacemos un culto en la casa, juntamos la ofrenda. Salimos a un parque, qué sé yo, a evangelizar, juntamos ofrenda, pasan con la gorra. Si nos vamos de retiro espiritual está la parte de la ofrenda. Pero, a ver, toda la vida cristiana se centra en juntar plata. Y juntar plata a estas alturas, y lo repito y lo voy a repetir hasta que se me salga el alma, es para enriquecer a unos pocos dentro de la iglesia. Los que se hacen los líderes, que enseñan, como enseñaban los dirigentes de la nación de Israel, a ofrendar mucho de lo cual se lo quedaban los sacerdotes y los predicadores. Lo mismo se hace en la actualidad. Tenemos pastores multimillonarios a costillas de las ofrendas que le presentamos a Dios. Estuve mirando algunas declaraciones en torno al tema de la ofrenda de algunos predicadores contemporáneos de calibre, aunque para mí de calibre cero, pero en fin, son personas consideradas de estatura en la predicación contemporánea. No voy a dar los nombres porque eso no es lo importante, es el contenido de lo que dicen. Un gran predicador, todos estos son latinoamericanos, y dice este señor: Jesús tiró las mesas cuando ofrendaron mal. ¿Se acuerdan el incidente en el templo? Si eso no me dice a mí que la ofrenda es importante, no me lo dice nada. Lo único que a Jesús descompuso fue una mala ofrenda. O sea que nada tenía que ver el haber desecrado el lugar de oración, que es a donde apuntaba Jesucristo, de convertir la iglesia en un mercado. Pero este señor lo que está diciendo es: a Jesús le molestó porque el mercado no estaba puesto en forma correcta. Otro famoso predicador dice: haga pacto para que la lluvia de Dios lo alcance.
En otras palabras, hasta que usted no haga pacto monetario con Dios, Dios no lo va a bendecir. O sea que Dios no es un Dios misericordioso y de gracia, sino un almacenero que cuando usted trae la platita, Dios entonces le va a dar el producto, se lo va a poner arriba del mostrador. Esa es la lógica de este razonamiento. Tu ofrenda es una semilla de oro. Siembra. Póngala acá adelante. Siémbrela. Póngala en el bolsillo del predicador. Si quiere hacer un pacto con Dios, de $1000. Noten ustedes que no habla de pacto de obediencia, no. Haz un pacto con Dios de $1000. Y algunos piden más, ¿eh? Hay una voz espiritual que habla en los billetes. Otra persona dice, la ofrenda, la preciosa semilla, suéltala, haz pacto. Y esta última declaración es el cherry, ¿no? Que se pone arriba del pastel. ¿Cómo se dice cherry? ¿La qué? La cereza arriba del pastel. Escuchen lo que... Y la gente dice amén a este disparate teológico. Es aberrante. Dice, no hay ninguna gracia barata. No hay ninguna gracia barata. O sea que la gracia de Dios tiene precio. Y entonces usted tiene que traer suficiente y abultada ofrenda para poder entonces merecer y comprar de alguna manera la gran bendición de Dios. Hay teológico acerca de la gracia barata y todo eso, que no es el tema en cuestión acá, y no me voy a entretener de explicarles eso porque nos va a sacar del punto. Pero este señor, cuando estaba hablando de eso, estaba hablando justamente de la ofrenda. O sea que, según este caballero y la gente que decía amén a su sermón, la gracia de Dios tiene precio y se paga justamente con la ofrenda, el dinero, el sudor de su trabajo. Lo que usted ha trabajado en la semana, aparta una cantidad para ir a la iglesia a comprar la gracia de Dios. Y el pueblo dice amén, aleluya, amén, a ese tipo de barbaridades. Hermano querido, eso es simplemente, si no le cae la ficha todavía, una tremenda contradicción. Si entiende usted bíblicamente el concepto de gracia, la gracia es el favor gratuito e inmerecido de Dios hacia el pecador. Desde el momento que Dios le cobra a usted por el favor, ya dejó de ser gracia y es un producto que está a la venta y que usted tiene que pagar por precio. Y ya entonces se perdió de vista el sentido real de lo que es la gracia de nuestro bendito Salvador. Ahora, yo pregunto, pero a ver, ¿cómo es posible que la gente hoy, el cristianismo contemporáneo, haya perdido de vista estas cosas? Que hayamos descendido a un plano de mediocridad en nuestro culto, que nos parecemos exactamente, no parecidos, sino exactamente igual al mismo error que cometió el pueblo de Israel 8 siglos antes del nacimiento de Jesucristo. Estamos en el 700 y pico antes del nacimiento de Cristo, la mitad del siglo aproximadamente. Isaías cruzó ese siglo bajo la regencia. Ustedes van a ver allí en el versículo 1 que habla de varios reyes que estuvieron coronados, y Isaías cruzó todas esas regencias. En este capítulo 1 de Isaías se describe en líneas generales al pueblo de Dios, al pueblo de Israel en pleno culto. Porque cuando usted lee la lista de cosas que dice ahí, encontramos a un pueblo consagrado al culto a Dios. La adoración, practica una religión activa en medio de la nación. Y noten ustedes que se describe una serie de prácticas en esos versículos que definen su programa de culto. Los voy a llevar de la mano para que vean más o menos cómo organizaban las cosas. Primero nos dice el versículo 11 y 12. Miren, síganme con sus Biblias. Nos habla de las ofrendas. Y noten que el escritor, bueno, a fin de cuentas es Dios el que le está hablando a Isaías. Dios es el que habla acá. Noten que Dios arranca, tiene muchas cosas que decir, pero arranca en esta sección con las ofrendas. No habla de las asambleas, habla de las ofrendas. Esto llama poderosamente la atención. Versos 11 y 12.
Y tomen nota que esta gente, cuando traía ofrendas, eran ofrendas en cantidad. Nos habla de cantidad. Dice que eran multitud de sacrificios. No solamente habla de cantidad, pero número 2, habla de calidad en las ofrendas. Noten que dicen que eran animales gordos en la segunda parte del verso. Vale decir que ellos separaban esta multitud de animales de entre toda la producción del agro, ¿no es cierto? Y el ganado, digamos, y agarraban lo que estaba mejor. Uno podría pararse y dar un aplauso en elogio, diciendo, muy bien, agarraron todo lo mejor. Estamos imitando a Abel. No, señor. No estamos imitando a Abel. Abel trajo de todo lo que separó, hizo otra segunda selección. De todo eso agarró lo más gordo, lo otro lo descartó. Pero ahora dice, no, separa todo lo gordo y entrégalo a Dios. Y esta gente eso es lo que hacía. Agarraba multitud y era lo mejor que tenían. Y eso lo presentaban a Dios. Cantidad, calidad y número 3, devoción. Porque dice en el versículo 12, en la segunda parte, cuando venís a presentaros delante de mí. Notamos allí como esta gente cuando traía todo eso, la cantidad y la calidad, venían con la idea de que venimos a la presencia de Dios a presentar todo esto para honrarlo, darle culto, exaltarle, decirle gracias por tus bendiciones. No solamente está organizado con el tema de las ofrendas, sino en segundo lugar las reuniones. Dicen los versículos 13 en adelante. Verso 13 dice luna nueva. Verso 13 en la tercera parte habla de el día de reposo. Luego verso 13 dice asambleas, fiestas solemnes. Verso 15 los cultos de oración. Tomen nota entonces que tenemos, para hacer un resumen de todos esos versículos en lista, número 1, que no dejaban de ofrendar. Número 2, no dejaban de congregarse. Y número 3, no dejaban de elevar manos en oración a Dios. Tenemos una tremenda iglesia de gente que ofrenda, se congrega y oran a brazo partido delante de Dios. Lo que hoy consideraríamos un pueblo dedicado, consagrado a exaltar a Dios, un culto normal y corriente. En cambio era una abominación a Dios. Yo no lo digo. Dios lo dice allí a su pueblo. Y se debe tener en cuenta el énfasis, otra vez insisto en esto, que Dios hace en la práctica de ofrendar a ese Dios en el versículo 11, que es donde arranca toda la idea, la lista de cosas que conformaba el culto del pueblo. Es evidente que los pastores de Israel, los que enseñaban a la nación, le enseñaban al pueblo a hacer estas cosas. Ustedes tienen que adorar a Dios de esta manera. Traigan ofrendas, las mejores ofrendas. No dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre. Esto es anacrónico, vino después, ¿no es cierto? Pero le habrán dicho al pueblo, no dejen de congregar, de formar la asamblea. Y hacían todas estas reuniones. Y oraban y derramaban sus almas en oración. Levantaban las manos a Dios, enseñados por sus pastores a hacer este tipo de culto. Llama poderosamente la atención en todo esto, en el verso 10, que Dios les hace un llamado doble. A esta gente que supuestamente está honrando a Dios, les dice en el versículo 10, oíd la palabra de Dios. Pero a ver, si esta gente está entregada en un culto bien hecho, ¿cómo es que Dios ahora le dice, oigan la palabra de Dios? Y quiero que te vayas dando cuenta cómo a veces hoy perdemos de vista las cosas en su debido orden. Mucha ofrenda, cantidad, calidad, devoción, el congregarnos, el orar, ya pensamos que eso es lo que Dios pide de nosotros. Y dice, oye Dios, oye pueblo, escucha, abre el oído. Pero como no es gente consagrada a Dios,
No es gente que busca a Dios, y todo esto que están practicando es la demostración de la devoción que tienen hacia Dios, cómo están cerca de Dios, y Dios les está diciendo: escuchen, por favor. Oye, pueblo, oigan la palabra de Dios. Y luego en la segunda parte, noten que, por ejemplo, esa frase, oír la palabra de Dios, en la traducción nuestra, acuérdense que tenemos una traducción al español del original, pero del original está puesto en forma enfática. Le da mucho más fuerza a la declaración. Abre el versículo. La palabra esa, la frase, oíd la palabra de Jehová, en el hebreo, está al principio, no es la segunda frase. No sé por qué lo ponen en la traducción así, pero esa es la forma en que en el original aparece. Dice: oíd la palabra de Dios, príncipes de Sodoma. La segunda frase es escuchar la ley de Dios. Y esta segunda frase, si la primera es enfática, la segunda frase es para darle fuerza o intensidad a ese llamado que hace al principio. O sea, que dice: oigan la palabra y escuchen. Es decir, la primera, que se traduce del término Shema, que lo encuentran por ahí en Deuteronomio 6, el Shema de Israel, capítulo 6, van a encontrar esa declaración. El Shema, que es una palabra que dice, da oído, no solamente oye, pero escucha con atención. Y esta segunda frase, escuchar la ley de Dios, esa palabra escuchar es azán, que significa poner esmero en esa atención que estás prestando. Es decir, atiende con rigor la ley de Dios, para más o menos explicarle lo que quieren decir semánticamente esos dos términos. Dios está haciendo un llamado solemne. Está haciendo un reclamo a esta gente que supuestamente le están dando culto a Dios, a que le pongan atención, porque el pueblo no atendía las palabras de Dios. Atendían las palabras de sus maestros, pero habían dejado de lado escuchar a Dios, de buscar la instrucción de Dios. ¿Qué es ofrendar? ¿Qué es darle culto? ¿En qué condiciones debo estar para acercarme y ser aceptado delante de Dios? Y no terminar hollando sus atrios y amargando las entrañas de Dios por nuestros pecados. Una cosa tremenda lo que está diciendo el escritor sagrado acá. Y noten ustedes que por no haber escuchado la palabra de Dios, por no haber prestado atención como corresponde y con esmero, nos dice en el versículo 3, al principio del capítulo 1, de la segunda parte, dice: Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Mira, hermano, escúchame bien, nosotros vivimos hoy en medio de una generación donde los cristianos son ignorantes. Y no ignorantes por la negligencia de Dios de no educar a su pueblo. Es ignorante por elección propia. Nosotros cumplimos a fin de cuentas lo que decía el apóstol San Pablo a Timoteo. La gente tendrá comezón de ir y saldrán a buscar información, y aparecerán estos maestritos según sus propios deseos o concupiscencias, y le van a ofrecer en un mercado de demanda lo que ellos están buscando, y se lo van a ofrecer por precio, entregando y vendiendo sus propias almas, como sucedía en Israel. Y eso es lo que está sucediendo con la iglesia. Vivimos en una iglesia que trae mucha ofrenda y estamos deshonrando a Dios porque no vamos a las Escrituras para buscar la dirección. ¿Desde cuándo tú haces pacto con Dios con tus ofrendas? ¿En qué pasaje de la Escritura encontramos que Dios nos instruye de semejante forma? ¿Dónde encontramos en la palabra de Dios que nos dice que la gracia de Dios tiene precio y la compramos con nuestras ofrendas? Y sin embargo el pueblo de hoy le sale espontáneamente de su boca: haz pacto con Dios, decreta la bendición de Dios, ve y trae tus ofrendas para que Dios te bendiga. ¿De dónde sacamos esas cosas de las Escrituras? Mi pueblo no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. No solamente el pueblo de 8 siglos antes del nacimiento de Cristo, pero el pueblo cristiano, el pueblo de Cristo hoy en el siglo XXI sigue en la misma ignorancia, y deshonramos en nuestros cultos a ese soberano y bendito Dios. Esta gente llegó a estimar que ofrendando mucho a Dios, congregándose mucho,
y luego orando mucho, consideraron que estaba todo bien con el Señor. Y sin embargo Dios les dice, no Señor, está todo mal conmigo. Y a menos que se arrepientan o cambien de actitud, las cosas se van a poner difíciles. No había obediencia a la palabra de Dios. La Biblia de aquel entonces y la de hoy no es central en el culto. El tema de la ofrenda es central. Por eso hablamos hoy del famoso evangelio de la prosperidad, el término que anda en boga en estos tiempos. Y noten ustedes que como Dios describe, ¿no es cierto?, en un cuadro lamentable, porque lo que el pueblo está practicando, a fin de cuentas, noten que dice el verso 11, no le sirve a Dios. Dice, no me sirve. Verso 11 dice, Dios está hastiado. Dice que no quiere nada de esto. Dice que, verso 12, no demanda ni siquiera esto. Dios no mandó, no dio órdenes de hacer estas cosas. Verso 13 dice, son ofrendas vanas. Acá la palabra yar es interesante, porque está haciendo un contraste de lo que traía esta gente en el verso 11, multitud de ofrendas. Es decir, tenía un costo económico lo que estaban haciendo. Y traían todas estas cosas, me imagino los animales balando y haciendo todo el ruido para ser sacrificados. Y Dios que mira desde su morada dice, esto no vale un comino. Para ellos tiene un valor monetario considerable, pero aunque traían fortunas, Dios dice es una ofrenda vana, y esa palabra ya quiere decir sin valor alguno para Dios. Luego dice el verso 13, le son abominación. ¿Por qué? Como consecuencia de esto, y produce en el corazón de Dios, verso 13, no lo puedo sufrir. Verso 14, tiene todo aborrecido mi alma. Verso 14, le son gravosas estas cosas. Verso 14, en la última parte, está cansado de todo. ¿Por qué estos sentimientos terribles de repulsión? Bueno, sencillamente porque lo que están haciendo le es abominable. Vuelvo a repetir, no me canso de esto. Gente que ofrece mucho, buena calidad, devoción en lo que están haciendo, entregados. Gente que se congrega y levantan las manos en oración y dice que lo tiene por abominación. No lo soporto. Si esto no es para pararnos en seco y sentarnos a orar y hablar con Dios, Señor, bueno, a ver, enséñame cómo es el asunto, porque esto es serio. Esto es grave. Yo pensé que como Israel, ¿no? Uno, trae mucha ofrenda, uno se congrega sin falta, va a todos los cultos y luego ora, uno dice, bueno, estoy bien. No, Señor, no. A veces pensamos que con Israel Dios trató de una manera, pero hoy nos podemos hacer los locos. Porque Dios tiene un carácter permisivo y va a permitir a sus hijos ahora hacer ciertas cosas que no permitió antes. No, mi querido, Dios sigue siendo el mismo Dios, no cambió un ápice. Digo yo, ¿aprendemos algo de la historia? La iglesia cristiana está tomando nota de esto. ¿Estamos aprendiendo de los errores del pasado? ¿Y sabes cuál es la respuesta? Es un rotundo no. No estamos aprendiendo nada. Repetimos en los sermones las historias del pasado, pero no sacamos las lecciones prácticas para el cristianismo correcto. No somos aleccionados. No somos instruidos, no nos dejamos instruir por la palabra de Dios. Lo que hacemos es manipular las Escrituras para avanzar ideas descabelladas que pretenden dar honor y gloria a Dios cuando en realidad lo deshonran y pisotean sus benditos atrios. Escuchamos la dirección que nos dan los pastores, pero no la dirección de nuestro pastor de pastores, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué clase de gente era esta? Fíjense, del verso 2 al 9 rápidamente tenemos algunos detalles que son muy interesantes. Ante todo, noten ustedes que los clasifica como hijos. Usted lo encuentra en el versículo 2, en la segunda parte, y en el versículo 4. Pero la pregunta es, ¿y qué clase de hijos son estos? Porque sí, Dios les llama hijos, pero ¿qué hijos? Porque hay mucha clase de hijos en una familia. Noten que, en primer lugar, en cuanto a ellos,
evaluaban las cosas de esta manera, y es muy distinto como las evalúa Dios mirando las cosas de arriba. Ellos pensaban que eran hijos engrandecidos, se veían como hijos de Dios engrandecidos, exaltados. ¿Por qué? Porque dice, crié hijos. El pueblo se veía como que somos la casta del cielo, somos la nata de Dios. Somos el pueblo bendito de Dios. Se veían con un privilegio que los apartaba o marginaba del resto de la gente en este mundo. Que eran mejores, que eran lo precioso, la perla de Dios. Crié hijos, dice el Señor. ¿Quién puede decir lo contrario de lo que dice Dios a nuestro favor? Nosotros somos los hijos del Rey, real sacerdocio. Reclama tus bendiciones, reclama tus derechos, reclama lo que viene del Rey porque es tuyo. Tú eres coheredero de las bendiciones del cielo. Reclámalas ahora. Yo soy el Hijo de Cristo, soy el Hijo de Dios. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Bueno, el pueblo de Israel pensaba en esos términos, ¿saben? Se recitaban la Biblia de memoria. Ahora, ¿qué clase de hijo eres tú? También te recitas esos versículos diciendo, soy el Hijo de Dios. Y piensas que porque eres hijo puedes vivir como se te da la real gana y haciendo lo que se te da la gana. Estás equivocado. Estás muy equivocado. No solamente eso, pero se veían como hijos bendecidos. Por eso traían la cantidad de las ofrendas, la calidad de las ofrendas. Incluso si hacemos un poco de empuje, miramos hasta la teología de las ofrendas. Porque si usted vaya al versículo 11, noten que dice que traían animales y dice, no quiero sangre de bueyes. O sea que entendían la teología. Es decir, que tenían que derramar sangre. Como dice el escritor de Hebreos, sin derramamiento de sangre no hay remisión. Esta gente entendía que tenían que tratar con el pecado, con sus fallas, y entonces tenían que degollar los animales en el altar. La teología, aunque a lo mejor era una teología imperfecta, si vamos a compararla con lo que nos dice el escritor de Hebreos, ellos entendían la parte teológica de lo que estaba haciendo. No es que traían los animales para encerrarlos en un corral, tenían que ser sacrificados en el altar. Y sin embargo, notamos nosotros que esta gente no entendía, hacía todo mal. Ahora, ¿cómo los ve Dios a estos hombres? Ya está, ya vemos cómo ellos se estimaban a sí mismos delante de Dios. Pero mi pregunta es, no es lo importante cómo te estimas tú delante de Dios. Nosotros los cristianos llegamos a un estado de arrogancia pero es pasmoso. Pensamos que porque llevo el nombre de cristiano ya soy una casta especial, la niña de los ojos de Dios. Así es como nos vemos nosotros los cristianos, en nuestras iglesias, en nuestras comunidades. Pero hemos parado a pensar cómo me ve Dios a mí, qué es lo que dice Dios de nosotros en lugar de lo que nosotros decimos de nosotros mismos como cristianos. Y fíjese lo que dice Dios de esta gente. Hay varias cosas. Número 1, verso 3 los ve como hijos rebeldes. Hijos que se han rebelado. No interesa la opinión que tengan ellos de ellos mismos. Dios dice que son hijos rebeldes. Se levantaron contra la autoridad de Dios. La rebelión es el acto por el cual nosotros nos sacudimos la autoridad de algo o de alguien de sobre nuestros hombros para subirnos nosotros en la autoridad. Es la actitud de un anarquista, de la persona que se rebela contra todo lo que está encima de él. Y Dios describe a este pueblo como un pueblo que estaba luchando contra esa autoridad, repeliendo la autoridad de Dios, reemplazándola con el quehacer de los hombres. Hermano querido, hoy la iglesia derrocó la autoridad de Cristo de la iglesia. Nosotros le entregamos la autoridad a hombres, apóstoles, profetas, traficantes de almas, de ilusiones, de fantasías, mentirosos, fantocheros, maleantes, que gobiernan la iglesia en lugar de Cristo.
y llevan a las ovejas al matadero en lugar de llevarla a la cruz, donde fue matado o ejecutado el Hijo de Dios para darnos la salvación gratuita y la vida eterna. Estamos entregando en bandeja nuestras almas, el futuro de nuestros hogares, de nuestros hijos, a una manga de bandoleros que se metieron dentro de la iglesia. Secuestramos la autoridad que le corresponde a Cristo por derecho propio para entregársela a una partida de ladrones y mentirosos, como hizo el pueblo de Israel en aquel entonces. No solamente son hijos rebeldes, pero Dios los ve como hijos sin entendimiento ni conocimiento. Ignorancia total, ignorancia social, versículo 3. Mi pueblo no entiende, dice Dios. No tiene conocimiento y lógicamente al no tener conocimiento no entienden estas cosas. Y al no entender las cosas no tienen conocimiento. Es un asunto reflexivo. Y fíjense en qué notable, porque descendieron a una condición espiritual antinatural. Dice en el versículo 3, en la primera parte, el buey conoce a su dueño y el asno, un pedazo de animal bruto y testarudo, dice, también conoce el pesebre de su señor. Pero Israel dice, no. ¿Cómo puede ser que un animal bruto, que no tiene raciocinio, una bestia como el búfalo que empuja, solamente sirve para eso, para mostrar su músculo, tirar hacia adelante, y el burro que es más testarudo que una piedra, conoce lo que es su Señor, conoce su autoridad? Y el pueblo de Israel, que fue dotado con la imagen y semejanza de Dios, un pueblo racional, que se le dio la palabra de Dios como brújula de dirección, no entiende. Son pedernales, piedras, gente dura, con quienes no se puede razonar correctamente. Hoy la iglesia no entiende acerca de este tema porque no tiene conocimiento. Le preguntamos a los cristianos, ¿qué es la ofrenda? Hágame una disertación y a ver qué le dicen. ¿Por qué tengo que ofrendar a Dios? A ver qué tanta respuesta bíblica le dan. Y usted se va a encontrar que la gente no tiene respuesta. Empiezan a decir un montón de disparates. Hay que hacer pacto. Hay que sembrar. Sembrar lo sacan de una palabra que dijo Pablo, que ya lo vamos a mirar en su momento. Vamos a explicar correctamente qué quiso decir Pablo con el que siembra poco, ciega poco. Que eso es el punto, digamos, explosivo en donde se dice, Pablo dice, siembra mucho para que ciegues mucho. Bueno, ya vamos a estudiar, vamos a hacer la exégesis de esas palabras de Pablo y vamos a ver que no tiene absolutamente nada que ver con lo que enseñan hoy en las iglesias en cuanto a la siembra. Semillas de oro ni hablemos. Número 3, lo vio como gente pecadora, versículo 4. Noten que es gente que cuando dice pecadora vive en el pecado y pecando constantemente. Miren qué notable, gente que trae la ofrenda, gente que no deja de congregarse, gente que levanta las manos en oración y sin embargo Dios a ellos los ve, porque ellos se hubiesen visto diciendo, pero viejo, a ver, miren, traemos un montón de ofrenda, vamos a todos los servicios que nos llaman, nos congregamos y ni hablar de las oraciones, cómo nos juntamos todos a orar, y sin embargo Dios dice, esa gente que trae la ofrenda, esa gente que se congrega, esa gente que está orando es gente pecadora, vive en el pecado, hundidos en el pecado. Claro, nosotros hoy hablamos en esos términos y diríamos, no, yo no le creo eso a Dios. Está equivocado. ¿Cómo me va a venir a decir a mí? Yo traigo ofrendas, vengo todos los domingos a la iglesia, los miércoles, los jueves al culto de oración, cada vez que me congregan, me llaman, me presento y oro todo el santo día, apoyo los cultos de oración. ¿Cómo me van a decir a mí que yo estoy viviendo en pecado? Bueno, ¿qué haces mientras tanto? Y las ve como gente que ha dejado a Dios. Y ahí está el meollo del asunto, verso 4. Me ha dejado, el pueblo me ha dejado. Y noten, los describe en términos que son tremendos. Dice, hijos depravados. Hijos depravados. Gente que está fuera de lo normal o lo moralmente aceptado. Y miren que es notable porque los compara en el verso 10 con la gente de Sodoma y Gomorra. Eso nos da el descenso moral y espiritual en que cayó esta gente.
Porque compararlo con los asirios, los egipcios, qué sé yo, pero ir al colmo de 2 ciudades que fueron destruidas porque llegaron al colmo de la maldad. Esto es un asunto bastante serio. La prostitución espiritual de esta gente. No solamente que son hijos depravados, pero dice que provocaron a ira a Dios, despertaron el enojo intenso de Dios. No es que lo despertaron al placer, que Dios mira este cotejo de cosas, ¿no es cierto? Este ejercicio espiritual, y Dios está en su trono aplaudiendo, diciendo que estoy tan contento. Buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, te pondré en lo mucho. No, Señor, dice que está tremendamente airado, enojado, se enfurece Dios con este manoseo, este pisotear los atrios del templo. Dice el versículo ese, se volvieron atrás. Miren qué notable, porque nos dice en el verso 12 que se presentaban irónicamente delante de él, ellos pensaban. Pero en realidad, cuando ellos venían acercándose al santuario, que pensaban se acercaban a la presencia de Dios, Dios en cambio dice, no Señor, no venían hacia, sino iban para el otro lado. Se iban alejando de mí, se apartaban de mí, me dejaron atrás. La iglesia cristiana hoy eso es lo que está haciendo. Hablamos de venir a la presencia de Dios en oración. Nos presentamos a tu presencia, Señor. Eso es lo que nosotros decimos. Pero ¿qué ve Cristo? ¿Qué es lo que ve Dios? No ve un pueblo que se acerca para exaltarlo, sino para robar, para defraudar, para deshonrar. Estamos viviendo en pecado y seguimos pecando dentro y fuera de la iglesia. Y eso no puede ser. No pudo ser en aquel entonces con Israel y no puede ser en el presente. Dios no cambió su santidad o su manera de ver las cosas. El escritor de Hebreos en el capítulo 10 nos hace una hermosa invitación a acercarnos a Dios a través del sacrificio del Señor Jesucristo. Pero dice que nos acerquemos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Dice con corazones purificados, cuerpos lavados, es decir, personas que han sido ceremonialmente aptos en el sacrificio de Cristo, lavados de sus pecados. Y ahora sí podemos acercarnos a Dios gracias a la obra de gracia, no por precio, sino el regalo de Dios que no merecíamos. Y nos hace esa hermosa invitación de acercarnos a Él. Esta gente, en cambio, iba para el otro lado. Pensaban que se acercaban, pero dice, me dejaron. El escritor de Hebreos en el capítulo 10, verso 39 dice estas palabras: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Justamente lo que esta gente no hacía. En lugar de ir hacia adelante por fe, retrocedían. Se entregaban al culto. Pero eso no quiere decir que estaban honrando a Dios. Este texto nos dice que hacían todo lo contrario. Mucha gente hoy dice, hay que traer muchas ofrendas. Hay que congregarse. Hay que presentarse en la presencia de Dios. Hay que orar mucho. Y sin embargo, lo que hacía esta gente era que no había puesto atención a lo más importante del culto, y es prestar atención al llamado de Dios. Oigan mis palabras. Por eso dice, ¿quién les pidió a ustedes todo esto? Yo lo que pedí es que oigan y obedezcan mis palabras. No este circo, esta payasada, que hasta los paganos traen animales para ser degollados. Ellos también hacen sus asambleas y se congregan para adorar sus ídolos. Ellos también oran y rezan a sus ídolos. Se pasan horas y días, se sajan y se hacen de todo. ¿Qué diferencia hay entre nosotros y un satanista que ofrece sacrificios? A veces en algunos casos humanos, quizás, yo no sé. Gente que cuando los llaman a congregarse, allá van. Y luego rezan a su ídolo, a su Dios. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por el mero hecho de que ponemos en lugar de Satán el nombre de Cristo en nuestra adoración? ¡Por favor! Dios dice, escúchenme a mí, no la voz de los falsos maestros de Israel.
Hoy la iglesia, hermano querido, ha caído exactamente en el mismo error teológico y práctico que cayó aquella generación de Israel. Exactamente el mismo error. Hemos corrompido el culto de Dios a través nada más ni nada menos que de las ofrendas. ¿Qué pide Dios de nosotros? En primer lugar, pide que oigamos. Oye a tu Dios. Dice el verso 2, oíd. Verso 10, oíd, escuchad. Verso 19 dice, si quisiereis y oyereis. Hoy no estamos escuchando lo que Dios tiene que decir en su palabra. Y cuando se usa la palabra, la hacemos a nuestro antojo, para acomodarla a nuestro antojo, hacer cualquier cosa con las Escrituras. Y es por eso que hoy se enseña tan mal acerca del tema de la ofrenda. Número 2, hay que purgarse, dice el Señor, de las malas obras. Verso 16 dice, lavaos y limpiaos. Si el pueblo realmente estuviese bien ceremonialmente para traer todas estas cosas y hacer todo lo que hace, si eso hubiese estado bien, Dios no les diría, lávense, ya están limpios a través de la práctica esta. Pero sin embargo, y con todo, Dios dice, se tienen que limpiar, tienen que ser lavados. ¿Y por qué razón? Bueno, porque están espiritualmente sucios, manchados, comprometidos. Y entonces, si están sucios o comprometidos, y lógicamente dice gente pecadora, es más, si ustedes siguen leyendo después en casa, dice que habla de toda la corrupción total de la persona. Dice entonces que allí, en este caso, las personas deben quitar la iniquidad, otra vez en el mismo versículo, quitad vuestras iniquidades. Ahora, ¿qué cosas hacen inicuas estas personas? ¿Qué es lo que están haciendo como iniquidad? Las ofrendas, congregándose y las oraciones. ¿Qué me cuentan ustedes? ¿Es grave esto? Tus ofrendas, tus reuniones y tus oraciones, cuidado, porque pueden ser actos inicuos. No creas que porque pongas el nombre de Cristo, el pueblo de Israel decían Adonai o Yahweh. Pero el hecho de que metas en todo lo que haces el nombre de Dios en una pancarta o en tu vocablo, en tu verborracia, eso no te hace a ti una persona adecuada delante de Dios al hacer estas cosas. Ellos pretendían comprar la gracia de Dios a través del culto. Ellos también creían, como dice este predicador que mencioné, no hay ninguna gracia barata, por lo tanto hay que comprar con ofrendas voluminosas el favor, la gracia, la compasión de Dios, la bendición de Dios. La bendición de Dios tiene precio, y cuanto más dinero des, más te dará Dios. ¿No te recuerda lo que pasó y motivó la Reforma Protestante? Cuando la iglesia decía, compra el favor de Dios por precio, compra el perdón de Dios, compra la compasión de Dios. Y eso fue lo que levantó al cristianismo en armas contra esa mentira, contra ese fraude. Y en lugar de resucitar las palabras de los reformadores, resucitamos la palabra, las calumnias de una iglesia que falló en el siglo XV-XVI. Y por último dice Dios, venid entonces y presentaros delante de Dios para ponernos a cuenta, versículo 18. Miren ustedes qué incoherencia, ¿no? Porque, a ver, ellos ofrendaban, se congregaban, se presentaban delante de Dios en los atrios del templo, oraban con manos levantadas, y sin embargo Dios les dice, vengan. Pero ¿cómo? ¿No están ahí? ¿No están en la presencia de Dios? Y sin embargo Dios dice, venid. Se van al capítulo 2, versículo 5, y dice, por ejemplo, venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. ¿Cómo venid? ¿No es que están en la presencia de Dios adorando? ¿Cómo es que Dios los llama si ya están presentes? Vengan. Capítulo 50, verso 1 dice, a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero. Escucha bien, sin dinero.
Es decir, por gracia, Dios viene, tú vienes a comprar y Dios abre los almacenes y te lo da gratuitamente. Dice, compra sin dinero, sin precio, vino y leche, la bendición de Dios. ¿Quién nos dijo a nosotros que debemos comprar los favores de Dios? Cuando Dios nos dice, ven, gratuitamente te voy a dar, cómpralo, pero gratis, en otras palabras, te lo voy a regalar todo eso por mi gracia. No porque lo merecían, no porque era gente hermosa y que merecía la bendición de Dios. Dice, vengan, estemos a cuenta, límpiense del pecado y entonces verán si yo no abro las ventanas del cielo y los colmo de leche y miel. Pero ellos estaban convencidos que estaban en la presencia de Dios, ofrendando mucho, buena calidad, congregándose, alabando a Dios, presentándose en su presencia y orando a brazo partido. Y Dios dice, no voy a oír vuestras oraciones, no voy a prestar atención a lo que dicen. Hermano querido, la gracia de Dios no se compra con dinero. Si tú vas a venir a la iglesia, a esta iglesia o vas a cualquier iglesia con tu ofrenda y piensas que traes esa ofrenda para de alguna manera obtener la bendición de Dios, yo te digo en el nombre de Cristo, guárdate eso. No traigas eso, porque te estás metiendo en un problema. Lo que estás haciendo es deshonrando a Dios con un culto falso. Estamos corrompiendo el culto a Dios a través de las ofrendas. El pueblo trajo ofrendas y ofendieron enormemente a Dios. Así que, atención hermanos, no es la ofrenda y la cantidad o calidad, sino el escuchar y atender y someternos a la palabra de Dios, lo que Él nos pide a nosotros. Lo otro, lo de las ofrendas materiales y eso ya lo veremos, qué lugar ocupa en todo eso, pero eso no es lo importante. Dios no necesita ni de mi dinero ni de tu dinero. Dios es el dueño de toda la creación y tú no vas a honrar a Dios con dinero. Hay cosas que hacemos con la ofrenda para sostener el ministerio en esta época porque así funciona el mundo, pero eso no quiere decir de que Dios necesita de tus centavos y de los míos. Dios es dueño de tu vida, de tus bienes, de mi vida, de mis bienes y de la vida y bienes de toda persona que ha pasado por la historia y que vive hoy en este planeta Tierra hasta que el Señor cierre los libros de la historia. Y otra vez, si estás lejos, escucha el llamado de Dios. Ven, ven. Y Dios abrió acceso a su presencia a través de la persona de su bendito Hijo Jesucristo, que dijo, yo soy el camino. Nadie viene al Padre si no es por mí. Acércate a ese Dios y deja que Dios te acerque a Él a través de la persona y la obra de su bendito Hijo Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Padre, te damos gracias una vez más por haber orientado al pueblo de Israel en aquel entonces y cómo podemos sacar algunas lecciones que nos orienten hoy a la iglesia que está desorientada en este asunto de las ofrendas. Hemos comenzado a explorar qué tiene que aportar la Biblia en este tema y nos damos cuenta que estamos fallando, Señor. Ayúdanos a presentarnos delante de ti como corresponde, que cuando traigamos ofrenda sea para exaltarte y no para ponerte en vergüenza. Señor, hoy la gente te está ofendiendo y la gente no entiende, y no entiende porque no tiene conocimiento. Abre nuestros oídos y nuestro entendimiento a tu santa palabra, para que al acercarnos a ti lo hagamos para honrarte. En el nombre de Cristo Jesús, oramos con acción de gracias. Amén.